empresas, hoy uno de los temas más críticos e importantes y que le marcan la diferencia en la propuesta es, venga, ¿dónde me atienden? ¿Cómo me los atienden? ¿Y qué disponibilidad tiene la ARL en la red de atención? ¿Qué información tiene la ARL para poder acompañar? ¿Cómo me acompañan los casos de los eventos o de las situaciones que hay dentro de la empresa? Entonces, hoy el espacio es para que lo aprovechemos, para que conversemos con Yasmín. Hay muchos temas desde salud que podemos profundizar, que podemos revisar. Hoy vamos a estar, pues, digamos, más general, recorriendo como todo ese modelo, desde dónde arranca, desde el momento de una llamada, ¿cierto? Hasta, venga, cómo hacemos una rehabilitación o una reincorporación. Entonces, pues, también, bienvenida a las preguntas. La idea, como lo decía Diana, es que sea muy conversado, porque esto permitirá que ustedes también tengan esas conversaciones diferenciales con el cliente y que puedan también, obviamente, dar una muy buena respuesta. Y en los momentos en los que estamos haciendo las ofertas comerciales, pues también, no solamente yo como ejecutiva, sino Diana y también en algunos momentos Yasmín o cualquier otro de los médicos que nos acompañen, pues podremos darle respuesta oportuna a esa inquietud que el cliente tenga. Entonces, bueno, yo creo que ya ahora sí, Yasmín, muchas gracias por el espacio y somos todo oídos. Y antes de que empiece, Yasmín, también como a complementar algo a lo que decía Diana, y es que realmente, como les decíamos de la invitación, este es uno de los grandes diferenciales que tenemos en Sura. O sea, realmente por lo que sacamos pecho siempre en nuestras propuestas es por el tema de la atención en salud. Entonces, realmente coloquémosle demasiada atención. Por este diferencial como tal, es que muchas veces nos traemos un cliente para Sura, entonces realmente es algo potente para poder presentar una propuesta, para poder fidelizar los clientes que ustedes tienen. Entonces, adelante, con toda la atención para Yasmín. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Yasmín Álvarez Ocampo. Soy médico laboral de ARL Sura para las empresas. La idea, como decían Diana y Carolina, es que podamos conversar, podamos dar solución a las inquietudes que tengan. Yo les voy a hacer una presentación, pero la idea de esta presentación es que la interrumpamos en cuando tengamos alguna inquietud. Sí les pido el favor que me cuenten cuando haya alguna manito levantada, porque como voy a estar en modo presentación, no voy a poder ver las personas que tienen esas inquietudes. Si de pronto Diana me puede apoyar con eso. ¿Sí? Listo, ya. Sí, dale. Entonces voy a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación. Me cuentan si están viendo la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, nuestro modelo de atención en salud es encaminado a que podamos tener un posible mundo de trabajo sin accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. Y esto es con compromiso de todos, con compromiso desde comercial, mercadeo, equipo de medicina laboral, equipo de profesionales en prevención, intermediarios, todas las personas que podamos intervenir en estos procesos hacen parte de que podamos llegar a un mundo de trabajo sin accidentes ni enfermedad laboral. ¿Qué vamos a hablar hoy un poco? Vamos a hablar del modelo de atención integral de salud, de procesos de rehabilitación integral, procesos de calificación, cómo se realiza una solicitud de reembolso, con qué herramientas contamos en ARL Sura para brindarle a nuestras empresas para que se pueda hacer una gestión lo más fácil posible, y nuestro micrositio de gestión COVID-19 que es para todas las empresas y está disponible para todos nosotros por medio de la página de ARL Sura. Va a ser un bagaje general, pero si queremos abundar en un tema en específico, podríamos hacerlo o si hay alguna inquietud puntual. Bueno, entonces, ¿cómo se inicia el modelo integral? El modelo de atención integral en salud se inicia desde que ocurre un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad laboral. Cuando ocurre un accidente de trabajo, el primer paso que se debe hacer es el empleador debe notificar a la línea de atención de ARL Sura que ocurrió ese accidente de trabajo. ¿Cómo notifica entonces? Se comunica a la línea de atención de ARL Sura, que tenemos dos líneas, un 018000 y una línea específica para cada una de las ciudades en donde ocurre el evento. Y ahí se le suministra la información necesaria para direccionar al trabajador que recibió o que se accidentó
a la IPS más cercana de acuerdo al lugar en donde ocurrió el accidente de trabajo. Importante que en la página de ARL Sura podemos conocer todas estas IPS que tenemos en convenio o esa red de atención que tenemos en todas las ciudades y en todos los municipios para que podamos saber a dónde direccionar a las personas cuando ocurre un accidente de trabajo. Se reporta entonces el presunto accidente de trabajo y se debe llenar el formato único de reporte de accidente de trabajo que todos conocemos con el FURAT, y para esto se inicia sesión en el sitio web para que posteriormente se haga el reporte del accidente de trabajo. Importante, si es una urgencia, no es necesario que se llene el FURAT inmediatamente, se direcciona al trabajador a la IPS más cercana para que reciba su atención y tenemos 48 horas para poder realizar ese FURAT. ¿Cómo funciona entonces el modelo de atención en salud? Se presenta un evento. Por lo general, ARL Sura lo clasifica en dos grupos grandes, los eventos de baja complejidad y los eventos de alta complejidad. Los de baja complejidad son aquellos que no requieren atención por urgencia, sino que puede ser por una atención por consulta prioritaria. O los eventos de alta complejidad son los que ya requieren una atención por urgencias inmediata, aquellos casos con diagnósticos graves según resolución 1401, que conocemos que son los que tienen fractura de huesos largos, quemaduras de segundo grado, amputaciones, lesiones oculares. Entonces, cuando ocurre alguno de ambos eventos, reportamos el evento a la línea de atención a nivel nacional o al número de teléfono que todos conocemos en la zona. En esa línea de atención nos informan cuál es la IPS a la cual podemos dirigir el trabajador para que reciba las atenciones, y de esa atención inicial derivan múltiples atenciones que son de seguimiento clínico. Contamos con un médico de seguimiento integral, que es ese médico integrador de las atenciones, ya que se reciban por red externa o por red propia de ARL Sura, y ese médico es el que nos va a definir el plan de manejo para cada uno de los casos. También se define si los trabajadores requieren un proceso de rehabilitación física, rehabilitación ocupacional, porque lo que esperamos con cada uno de los casos es que lleguen a su reincorporación sociolaboral, pero que esta reincorporación no solo que sea rápido y que pueda lograr regresar a su puesto de trabajo, sino que sea una reincorporación laboral exitosa. Dentro de estos procesos, dentro de todo el proceso, hay múltiples personas que nos apoyan. Ahí te contamos con la línea de atención. En la línea de atención tenemos enfermeras de gestión, atención de salud en casa, médicos auditores, proceso de salud mental, el modelo de atención de médico de seguimiento integral, y las personas que acaparamos todo ese proceso y que intentamos que el proceso se lleve a cabo lo mejor posible es el equipo de salud de ARL Sura, que se conforma por el médico laboral y la gestora de reincorporación sociolaboral. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, no hay manitos levantadas ni hay preguntas. Muchas gracias. Espérame que no me quiere pasar la diapositiva. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, no se Jazz, está no. viendo. La proyecto, Jazz. Dale, Dianita, entonces. Ya se ve, ya se ve. Ahí sí se ve. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos ese equipo de medicina laboral en contacto con las empresas para brindarles apoyo y seguimiento a los eventos que ocurren? Tenemos un programa de mesas integrales. En ese programa de mesas integrales participamos la gestora de reincorporación sociolaboral, el médico laboral de ARL Sura, en conjunto con el equipo de salud de la empresa. Ojalá se tenga con un médico laboral por parte de empresa,
para poder compartir historias clínicas e información que sea confidencial, que solamente se comparte entre los equipos de salud y podamos hacer un análisis más exhaustivo de cada uno de los casos. En esos programas de mesas integrales que se hace con una periodicidad que se especifica con cada una de las empresas, se puede realizar cada 2, cada 3 meses, o se hacen programas, mesas integrales extraordinarias en cuando se tenga un caso que requiera pues esa valoración o análisis en una mesa integral. Se analizan todos los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales e inclusive se hace apoyo en las enfermedades laborales en que la empresa tenga alguna dificultad o alguna inquietud en procesos de reincorporación o cómo proceder con cada uno de los casos. Se hace seguimiento a casos críticos, a casos severos o aquellos que tengan complicaciones médicas, incapacidades prolongadas o que se sospeche que la enfermedad es de origen laboral. En muchas ocasiones todavía la enfermedad se encuentra en proceso de calificación, todavía no está diagnosticada como de origen laboral, pero los acompañamos en el proceso de calificación de origen y en cada uno de los pasos que continúan posterior a esa calificación de origen. La intención es realizar un trabajo en conjunto con prevención para tener también una gestión integral de riesgo. La idea es que evitemos los accidentes de trabajo y el diagnóstico de enfermedades de origen laboral desde los procesos de prevención. Por eso juega un papel importante también nuestro profesional en prevención en riesgos que hace parte del equipo de ARL Sura. Yasmín, esto, por ejemplo, este programa de mesas integrales es muy solicitado por las empresas que afiliamos, porque hay empresas que tienen una alta accidentalidad, como tú decías, tienen enfermedades laborales que están en proceso de calificación, entonces realmente para ellos es súper ganador que desde Sura se esté acompañando con un médico laboral, que estén estudiando estos casos de accidente, de enfermedad laboral, y también muchas veces estas mesas integrales les permiten a ellos cerrar casos que posiblemente llevan abiertos por mucho tiempo de un trabajador que se accidentó y no se ha podido cerrar el caso administrativamente. Y el trabajador dice que sigue con secuelas, pero pues realmente no es así. Entonces también estas mesas integrales le ayudan a agilizar a la empresa el cierre de esos casos administrativamente y también poder tener como un detalle de cómo va el proceso, cómo va la enfermedad laboral, si está calificada, si está en junta regional, si a la persona la indemnizaron o no, si el accidente de trabajo en este momento el señor está en rehabilitación o cuánto tiempo más o menos le puede faltar. Entonces realmente es súper solicitado y es muy importante para las empresas contar con esta actividad. Sí, va direccionada o encaminada principalmente a esos casos críticos, a esos casos severos o que tienen complicaciones médicas o incapacidades prolongadas. Pero inclusive también se pueden revisar pacientes que son reincidentes en accidentes de trabajo, que la mayoría de los accidentes son de origen leve, es decir, que tengan menos de 10 días de incapacidad o que no tengan casi atenciones, pero que la persona se accidenta frecuentemente. Y la idea es buscar que ese trabajador no se accidente tan frecuentemente y que podamos darle solución y cierre pronto a cada uno de los casos que ocurren. Ahorita al final les voy a contar de una herramienta muy ganadora que tiene ARL Sura, que es la herramienta de gestión de casos de salud, en donde la empresa tiene toda la potestad para hacer la solicitud de cierre de los casos, sobre todo de aquellos casos leves, aquellos casos con diagnóstico leve, como esguinces agudos, lumbagos, tendinitis o heridas no complicadas, que tienen menos de 10 días de incapacidad, que tienen pocas atenciones médicas y que puede solicitar la empresa directamente el cierre por medio de esta herramienta de gestión de casos de salud. Sin embargo, el equipo de salud de ARL Sura también hace una gestión temprana de los accidentes de trabajo, de esos casos leves, para buscar el cierre pronto de cada uno de estos casos y que no se nos compliquen a largo tiempo. La idea es que todos los casos que son leves, pues muy probablemente no lleguen a calificación de pérdida de capacidad laboral porque no lo requieren y porque son de autorresolución. Pero los casos graves, los casos severos, los casos con complicaciones médicas, la intención es que cada uno de ellos reciba el proceso completo, incluyendo la calificación de pérdida de capacidad laboral, para que no haya ninguna dificultad en cada uno de los procesos. También se realiza gestión temprana de reincorporación sociolaboral. En este tema juega un papel muy importante nuestra gestora de reincorporación sociolaboral. Cada una de las unidades estratégicas de negocio cuentan con gestoras de reincorporación sociolaboral y médico-laborales para la gestión integral de los casos.
Y esta gestión temprana de reincorporación va dirigida a los casos graves que tienen diagnóstico grave según resolución 1401 y a los casos severos. Para nosotros, un caso severo es que tenga más de 30 días de incapacidad. La idea es que la gestora de reincorporación sociolaboral acompaña a la empresa en la creación de su propio proceso de reincorporación, tanto para los eventos de origen laboral como para los eventos de origen común, y para que así la empresa pueda hacer la gestión de reincorporación y también tenga toda la documentación necesaria en que algún momento pueda necesitarla. Yasmín, antes de que pases, yo tengo una preguntita. ¿Sí? Estas mesas integrales, pues yo sé que para empresas de segmento 3, que son las que cotizan más de 3 millones, pues esto se acuerda también con el profesional en prevención que tenga asignada la empresa. Sí. Para empresas pymes, ¿cómo sería esa solicitud de esas mesas integrales o cómo funciona para las empresas pymes? Para las empresas pymes, ARL Sura tiene un modelo específico, pero dentro de su modelo específico también tienen médicos laborales que acompañan los procesos. Tiene una médico laboral que es la encargada de hacer las reuniones con empresa y la gestión de los casos severos. Y tiene varios médicos laborales en el back, es decir, en la parte de atrás, por decirlo así, del equipo de salud, que hace la gestión de cada uno de los casos, la reserva de asistenciales y económicas que requieren cada uno de los casos y la gestión de atenciones médicas. En ese modelo de atención de pymes, que es un poquito diferente al resto de los segmentos, se conoce también al equipo de salud de ARL Sura que los acompaña y se define cómo puede ser ese proceso de acompañamiento en las mesas integrales. Listo, gracias. Les quería contar un poquito acerca de la clasificación de los eventos que tenemos en ARL Sura. Aunque nosotros lo clasificamos según días de incapacidad, también las empresas pueden definir la clasificación, sobre todo para los casos severos. Para nosotros, casos leves son todo accidente de trabajo que genere una incapacidad inferior a 30 días. Y para esos casos leves contamos con el médico de atención prioritaria que hace el manejo de la atención inicial que requiere el trabajador y el plan de manejo a seguir con cada uno de estos casos. Por lo general no requieren ni valoración por especialistas ni el acompañamiento con el médico de seguimiento integral. Los casos severos son aquellos casos que tienen más de 30 días de incapacidad. Por lo general la gestión la realiza el médico de seguimiento integral y requieren en general valoraciones con especialistas de acuerdo a la lesión puntual que tiene cada uno de los casos. Para los casos graves, que son los que nosotros definimos o los que se definieron según la resolución 1401, aquellos casos con amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo o tercer grado, lesiones severas de mano o lesiones severas de columna vertebral que tengan compromiso de la médula espinal, lesiones oculares o lesiones que comprometan la agudeza o la capacidad auditiva. Por lo general, estos casos graves o que tienen diagnóstico grave según resolución 1401 requieren manejo por especialista y gestión y seguimiento por el médico de seguimiento integral. Y para nosotros los casos crónicos son aquellos pacientes que quedaron con secuelas definidas por el evento laboral y que requieren tratamiento a largo plazo o mayor a 1 año. No requieren valoración inmediata por especialistas, por lo general se definen crónicos cuando ya fueron dados de alta por los especialistas y cuando ya tienen la pérdida de capacidad laboral instaurada. Para esto se hace seguimiento con médico de seguimiento integral y si se requiere una valoración periódica por cada uno de los especialistas, van a recibir también esas valoraciones periódicas. Esa clasificación de la que hablábamos previamente es la que ARL Sura tiene para cada uno de sus casos. Las empresas pueden adoptar esta misma clasificación o pueden definir por días de incapacidad si es mayor a 30 días, es decir, pueden decir que los casos severos sean aquellos que tengan más de 45 días y lo pueden adoptar tanto para los eventos de origen laboral como para los eventos de origen común, porque sabemos que las empresas deben también realizar su seguimiento a los eventos de origen común, al ausentismo y aquellas patologías de origen común que presentan recomendaciones laborales. Por eso es importante el apoyo y el seguimiento con la gestora de reincorporación sociolaboral para que cada una de las empresas tenga su programa de reincorporación bien instaurado y toda su documentación lista. Yasmín, tenemos una preguntita. Andrés.
Yasmin, hola, ¿cómo vas? Hola, buenos días. Yasmin, mira, en la oferta de valor de nosotros hablamos de algo muy importante que decías ahorita, integralidad, ¿sí? ¿Cómo, digamos, en la realidad, cómo se ve esta integralidad? Es decir, pues sabemos que el de reincorporación laboral, el médico laboral, si es algo derivado del trabajo, pues van a estar ahí mismo, ¿cierto? Pero hay empresas que tienen casos de origen común, por ejemplo, no sé, con EPS Sura. ¿Cómo nos apoya el médico laboral de la ARL con esos casos que de pronto nos estén generando mucho ausentismo, digamos, sí, mucha rotación de personal, no sé? ¿Cómo se integra ahí? Listo. La EPS Sura no tiene un equipo de cara al cliente como si lo tiene ARL Sura. Pero en este caso, ARL Sura, su equipo de salud de cara al cliente, que es el médico laboral y la gestora de reincorporación sociolaboral, se convierten en un puente para los casos que se requieran revisar o gestionar por parte de la EPS Sura. Como tú lo dices, aquellos casos que son complejos, casos que tienen múltiples días de incapacidad, que las incapacidades son más de 80 días, de 180 días y tienen pendientes los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral de origen común, o aquellos casos de patologías que están en proceso de calificación de origen como laboral. Cuando se tenga alguna dificultad, el equipo de salud hace ese puente con el equipo de salud de EPS. No directamente la empresa tiene contacto con el equipo de salud de EPS, sino por medio de nosotros. Y en caso que se requiera algún apoyo desde una reunión con el equipo de salud de EPS y en conjunto con el equipo de salud de ARL Sura, con mucho gusto también se sacan los espacios. Importante tener en cuenta que la gestora de reincorporación sociolaboral no solo hace el apoyo para los eventos de origen laboral, sino también hace el apoyo para los eventos de origen común que requieran algún análisis o información solicitada por parte de la empresa. No, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Importante también tener en cuenta que desde esa integralidad que Andrés nos conversaba, la integralidad es en todos los procesos. Nosotros hacemos una continua revisión de los casos entre la gestora y el médico, pero también conversamos con el médico de seguimiento integral que tiene a cargo el caso, con los especialistas que tienen a cargo el caso y con las instituciones que nos prestan servicio directamente. Las instituciones dentro y fuera del área metropolitana tenemos una constante comunicación para evitar que todos los casos se nos vayan a complicar o que se nos vayan a convertir en casos severos por días de incapacidad. Les contaba entonces del médico de seguimiento integral. ¿Cuál es el objetivo del médico de seguimiento integral? Ese es el que nos establece las metas de recuperación de las personas que tiene asignadas y es el encargado de articular todo el tratamiento y proceso de rehabilitación para que el trabajador pueda llegar a la mejoría médica máxima. ¿Por qué necesitamos alcanzar esa mejoría médica máxima? Porque cuando el paciente ya alcanza esa mejoría médica máxima, pasa al proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero previo al proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, se debe dar el proceso de reincorporación sociolaboral y que sea exitoso. Es decir, que no fallemos en ese proceso de reincorporación sociolaboral y que posteriormente se vuelva a incapacitar el trabajador, sino que cuando se reincorpore el paciente ya esté en sus condiciones óptimas para poder realizar su actividad laboral. Promueve el retorno a la actividad laboral de cada uno de los trabajadores que hayan presentado pues un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pero esas condiciones pues deben estar completamente normales para que su estado funcional y emocional esté completamente óptimo para continuar con su actividad laboral. Vamos a hablar un poquito entonces del modelo de reincorporación sociolaboral que está basado en la rehabilitación integral. ¿Cuál es el compromiso de la gestión de reincorporación sociolaboral? Entonces, la gestora de reincorporación asesora y orienta a los clientes en la construcción de su programa de reincorporación sociolaboral para que sea autogestionable y sostenible en el tiempo. Se hace todo el proceso de asesoría y orientación inicial y ya la empresa puede dar paso solita a que sea sostenible en el tiempo todo el proceso de reincorporación sociolaboral. La idea es potencializar las habilidades funcionales de cada uno de los trabajadores que hayan sufrido una contingencia de salud, ya sean de origen laboral o de origen común,
para lograr su reincorporación. Como hablamos de reincorporación sociolaboral, esta reincorporación debe ser familiar, laboral y social, favoreciendo la autonomía e independencia de ese trabajador. Y contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad socioempresarial mediante la reincorporación de los trabajadores, pero que estén en condiciones productivas y completamente normales, o se espera que se llegue a esa condición completamente normal que presentaba el trabajador previa a la ocurrencia del evento de origen laboral o común. ¿Qué es entonces la reincorporación sociolaboral? Es el proceso por el cual el trabajador puede retomar todas sus actividades, no solo laborales, sino también familiares y sociales, de manera habitual y no habitual, porque sabemos también que algunos trabajadores no necesariamente reingresen a su actividad completamente laboral normal, sino que puedan tener unas recomendaciones laborales temporales o definitivas de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral que presentó por el evento laboral ocurrido. ¿Cuáles son las modalidades de reintegro o de reincorporación sociolaboral? Y esto es muy importante porque de esto depende también la calificación de pérdida de capacidad laboral. De acuerdo al proceso de reincorporación que tenga el trabajador, va a tener un porcentaje específico de calificación. Ahorita que vamos a hablar de calificación, vamos a definir que hay dos factores fundamentales en los procesos de calificación. Lo que es la pérdida de capacidad laboral del trabajador y lo que es el rol laboral que desempeña posterior al accidente de trabajo. Esos dos factores son los que nos van a definir la pérdida de capacidad laboral o el porcentaje específico de PCL que tienen los trabajadores y las secuelas que se derivan de ese accidente de trabajo. Entonces es muy necesario que nosotros conozcamos cuáles son las modalidades de reintegro que tenemos. Tenemos el reintegro directo, que es el que no tiene ninguna modificación, es el que ya el trabajador cuando se accidentó y recibió todo su proceso de atención y rehabilitación física puede realizar a su oficio habitual. Puede ser con recomendaciones funcionales del médico tratante, pero esas recomendaciones funcionales son temporales y son tanto para intra como extralaboral. Es decir, son recomendaciones que ayudan al trabajador a recuperarse completamente, pero no necesariamente modifican el puesto de trabajo. El reintegro con adaptación es el reintegro que tiene modificaciones en el puesto de trabajo, tiene modificación o adaptaciones en las tareas, en los horarios o en las condiciones físicas del puesto de trabajo habitual al momento de reincorporarse. Puede que este reintegro con adaptación sea temporal o puede que sea definitivo de acuerdo a el proceso de reincorporación sociolaboral y las secuelas que presente cada uno de los trabajadores. El reintegro con reubicación es aquel trabajador que no puede realizar su cargo habitual, que necesita cambios en el oficio al momento de reincorporarse y también puede ser temporal o definitivo de acuerdo a las secuelas del trabajador. Y la reconversión de mano de obra es el entrenamiento o capacitación en una labor diferente a la que realizaba el trabajador previo al accidente de trabajo, porque las capacidades con las cuales quedó el trabajador impiden que ejerza la misma actividad que realizaba previo al accidente de trabajo. Con esta clasificación de reintegro, ¿tenemos alguna inquietud? No, ninguna, Yasmín. Continuamos entonces. Les quería traer a colación el centro de rehabilitación que tiene Sura. Hay centro de rehabilitación en Medellín y en Bogotá, con unos aliados específicos a nivel nacional, en donde nuestros afiliados pueden recibir todo su proceso de rehabilitación física y rehabilitación ocupacional. Contamos con simuladores laborales, contamos con terapia física, terapias grupales, terapia ocupacional, una área de ortesis para acompañamiento, medición y ajustes de los elementos de ortesis que requieren cada uno de los trabajadores. Y también contamos con consultas médicas especializadas, fisiatría, ortopedia y profesionales de apoyo que en algunos casos se requieren, como son nutrición, psicología y trabajo social. La idea es que este centro de rehabilitación es un apoyo incondicional en nuestros procesos de rehabilitación de los trabajadores y es un nivel 3 de atención para rehabilitación.
Esto es algo súper ganador, Yasmín, para las empresas. Casi siempre que estamos presentando la oferta de ARL, llama demasiado la atención el centro de rehabilitación, porque a nivel nacional somos la única ARL que tiene centro de rehabilitación propio. Obviamente todas las ARL por ley tienen que rehabilitar a los trabajadores que tienen algún tipo de lesión, pero esos centros de rehabilitación son por medio de proveedores o son contratados con otras personas. Acá es un gran diferencial porque el centro de rehabilitación que tenemos en Sura es centro de rehabilitación propio. Y como les decía, somos la única ARL que cuenta con este centro de rehabilitación. Y como lo mostraba Yasmín, pues no es solamente un centro de rehabilitación donde le realizan la rehabilitación rápida a las personas y ya empiece a trabajar, sino que realmente, como decía ella, tiene simuladores laborales. Si la persona realizaba alguna función de pronto con herramientas manuales en este centro de rehabilitación, tiene como unos mini talleres y sectores económicos donde le enseñan nuevamente a esa persona a realizar la labor con la limitación que tienen en ese momento. Entonces realmente es algo súper completo. Este centro de rehabilitación, si no estoy mal, Yasmín, está ubicado al frente de Punto Clave, ¿cierto? En el último piso. Sí. Tenemos uno en Medellín y otro en Bogotá. El de acá, Medellín, está detrás de Sura Industriales, en Punto Clave. Sí. Y no solo tiene el proceso de simuladores y terapias ocupacionales y físicas, sino también que brinda servicios de especialistas. Importante que esos simuladores, pues es de acuerdo a la función que desempeña cada uno de los trabajadores. Tenemos simulador en transporte, simulador en construcción, en metalmecánica, en oficina, carpintería, y también simuladores de actividades de la vida diaria. Contamos con un mini apartamento en donde se tiene cocineta, se tiene habitación, sala, comedor, área de lavado y área de baño para poder que ese trabajador que tiene secuelas establecidas por su accidente de trabajo pueda mejorar en esa producción de actividades en la vida diaria, que pueda saber si puede volver a cocinar, si puede volver a vestirse, si se puede bañar solito o si requiere algunas personas que lo puedan apoyar en el proceso. Sin embargo, como tenemos conocimiento que hay algunas empresas que están por fuera del área metropolitana, obviamente también tenemos convenios con centros de rehabilitación o terapia física de primer y segundo nivel que nos prestan los servicios en cada uno de los municipios. Pero es importante conocer que si la persona requiere un proceso de rehabilitación más avanzado, contamos directamente con este centro de rehabilitación que es súper ganador. Listo. Como les contaba entonces, se capacitan a los trabajadores en las actividades de la vida diaria como el baño, las habitaciones, hay procesos de adaptación laboral de acuerdo a la función que desempeñaba el trabajador y los simuladores de desplazamiento sobre texturas, simuladores de alturas, desplazamiento en rampas, paleo, desplazamiento en escalas. Bueno, importante que la empresa pueda saber cómo implementar su programa de reincorporación sociolaboral. Entonces tenemos un evento, ya sea por accidente de trabajo o por enfermedad laboral, y nuestra gestora de reincorporación sociolaboral los acompaña en la documentación, los procedimientos y las actas que cada empresa debe tener en cuanto al evento que se presentó. Sensibilización y capacitación para el reintegro de cada uno de los trabajadores, definir cuál es el puesto de trabajo para que ese trabajador esté listo cuando reintegra a su actividad laboral, si se van a modificar las tareas o no se van a modificar y cuáles son las actividades que va a desempeñar el trabajador. Y tener en cuenta que la empresa debe conocer cuáles son sus casos de acuerdo a la base de ausentismo que tengan, ya sea de origen común o de origen laboral. Hay ciertos documentos que la empresa debe tener específicamente en los procesos de reincorporación sociolaboral. La guía de reincorporación sociolaboral, las evaluaciones médicas posincapacidad o posreintegro, la documentación en donde se tenga en cuenta cuáles son las recomendaciones laborales que tiene ese trabajador y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones laborales,
cada uno de los trabajadores que realicen reincorporación sociolaboral en los casos severos que son más de 30 días de incapacidad deben tener un acta de reincorporación sociolaboral en donde se evalúen las condiciones clínicas que tiene el trabajador para su reintegro a la actividad laboral y en donde se defina si se da cumplimiento o no a las recomendaciones laborales. Y toda la documentación, que es el formato de seguimiento laboral que se debe tener en cuenta en cada uno de los casos. Las gestoras de reincorporación sociolaboral acompañan a las empresas en el cumplimiento de la documentación que se debe tener y en esa revisión de documentación, porque es importante tenerlo en cuenta cuando la empresa requiera alguna solicitud puntual por parte del Ministerio de Trabajo, debe tener todo el soporte de documentación que se requiere en cuanto al procedimiento de reincorporación sociolaboral. Listo. Hasta aquí el proceso de reincorporación sociolaboral. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. De reincorporación sociolaboral, ¿tenemos alguna inquietud? Listo. Entonces vamos a iniciar con el proceso de calificación de origen. ¿Cómo se realiza el proceso de calificación de origen de un accidente de trabajo? Se presenta el evento de origen laboral, se hace la notificación del presunto evento de origen laboral y se diligencia el FURAT por parte de la empresa y para eso se tienen 48 horas. Posterior al diligenciamiento del FURAT, ese proceso pasa a calificación de origen, es decir, determinar si es considerado como sí accidente de trabajo o como no accidente de trabajo. ARL Sura cuenta con una unidad de calificación de origen con tecnólogas, especialistas en seguridad y salud en el trabajo que se encargan de hacer ese proceso de calificación de origen. Cuando la información del formato único de accidente de trabajo es completa y ellas consideran que no requieren información adicional, califican el origen del evento con la información que está diligenciada en el FURAT. Pero si es un evento que está un poquito desorientado, que necesitamos información adicional, hacen la solicitud puntual a la empresa de información, en donde solicitan investigación del evento, versión de los testigos e historia clínica para proceder con la calificación de origen. Eso es cuando los eventos están un poquito enredados y cuando la información del FURAT no es la necesaria para calificar el origen. Pero sí, muchas veces nos llaman a nosotros a decir, no, venga, es que la ARL le mandó una carta porque me está negando el accidente. Y cuando vamos a mirar la carta, muchas veces no es que le esté negando el accidente, sino que está pidiendo esa información que tú estás diciendo. O sea, después de que la empresa reporta el accidente, la ARL le dice, venga, la información a mí no me quedó muy clara, por favor, acláreme esta información con esto, esto y esto. Entonces, muchas veces no es que se les esté negando el accidente, sino que se necesita información para validar realmente si es un evento de origen laboral o no es de origen laboral. Y en caso de que la ARL defina que no es de origen laboral, ahí sí les va a enviar una carta diciéndoles que consideran que ese evento que reportaron no es de origen laboral por esto y esto. Sí, aquí es importante tener en cuenta que durante el proceso de calificación de origen no es negado el evento, sino que queda en investigación. Pero si se solicita la información adicional a la empresa y la empresa no aporta esa documentación, esa solicitud de información adicional, el evento será calificado como no accidente de trabajo por falta de información. Y si es por falta de información, no les va a llegar carta de calificación de origen porque hace falta esa información que se solicitó de manera adicional. Si cuando se comparte la información y se analiza desde la unidad de calificación se define que el origen es no accidente de trabajo, les va a llegar una carta a todas las partes interesadas, incluyendo empresa y trabajador, en donde se les notifica que el evento ha sido calificado como no accidente de trabajo y que las atenciones deben continuar por la EPS porque se considera origen común. Cuando se califica sí accidente de trabajo, no les llega cartica, sino que el trabajador puede continuar recibiendo las atenciones que requiera derivadas de su accidente de trabajo. ¿Qué pasa entonces con los eventos extemporáneos? Cuando la empresa, por alguna razón, presenta un evento y lo notifica de forma extemporánea, ya sea porque el trabajador no les informó a tiempo o porque inicialmente se consideró un incidente y no un accidente de trabajo.
debe aportar una carta de extemporaneidad explicando por qué están haciendo la notificación de manera extemporánea y aportar el formato único de accidente de trabajo. Durante todos estos procesos de calificación de origen, como sí accidente de trabajo o como no accidente de trabajo, se tienen unos tiempos estipulados por ley para controvertir la calificación de origen. Cuando está calificado como no accidente de trabajo y le llega la carta a todas las partes interesadas, dentro de esa carta les informan que tienen 10 días hábiles para aceptar o no aceptar esa calificación de origen que se está dando del evento. Eso en cuanto a los no accidentes de trabajo, que son los que se notifican. Pero también una empresa puede no estar de acuerdo con una calificación de origen como sí accidente de trabajo. Y ahí es donde entra el equipo de salud de ARL Sura en comunicación continua con las empresas, en donde se les informa si el evento está calificado como sí o como no, y si requieren que ese sí sea notificado para tener el tiempo estipulado por ley para la controversia si no están de acuerdo con la calificación de origen. Calificación de origen de patologías. Entonces, para la calificación de las patologías de origen laboral, por lo general el proceso se hace por la EPS, es decir, el trabajador le solicita a la EPS que le califique el origen de la patología. La EPS, si define que lo califica como origen laboral, notifica a todas las partes interesadas, trabajador, empresa, ARL y fondo de pensiones, e indica que para la EPS la calificación de origen en primera oportunidad es como si enfermedad laboral. Y cada una de las partes interesadas con esa notificación que le realiza la EPS puede definir si está de acuerdo o no con esa calificación en primera oportunidad. También se tienen 10 días hábiles para aceptar o no aceptar la calificación de origen en primera oportunidad. Y aquí también es importante la comunicación continua entre ARL y empresa para que la ARL le pueda solicitar a la empresa información adicional a las labores que desempeña el trabajador para poder realizar un análisis de información y definir si en realidad hay factor de riesgo para esa patología que están calificando de origen laboral. Y bajo esa información definir si se acepta o se controvierte la calificación en primera oportunidad. Cuando hay algún proceso de controversia en esta calificación de primera oportunidad, se pasa a calificación de primera instancia, que es definido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, no solo de Antioquia, sino de cada uno de los lugares en donde se está haciendo la Junta de Calificación. La Junta Regional, basada en la información que aporta la ARL, la EPS, la empresa o el trabajador, definen el origen en primera instancia de esa calificación que se había realizado por EPS. Y notifica a todas las partes interesadas. Y si alguna de las personas interesadas define que no acepta la calificación en primera instancia, el caso en controversia se debe enviar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien en segunda instancia va a definir el origen de las patologías. Por lo general, nos quedamos con la calificación de segunda instancia, que es por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Pero también alguna persona puede definir que no está de acuerdo con la calificación de la Junta Nacional y los casos se van a justicia ordinaria. Por lo general, los casos no llegan hasta justicia ordinaria porque la Junta Nacional nos define en segunda instancia el origen de la patología. Y porque conocemos que la Junta Regional y Nacional se basan en los conceptos de origen laboral. Ya la segunda instancia, que es la justicia ordinaria, tiene poco conocimiento en riesgos laborales y por eso no logramos llegar hasta la justicia ordinaria. También acá hay algo que siempre nos preguntan las empresas y también los asesores, y es, muchas veces estamos con una empresa que se quiere pasar para Sura, ¿cierto? Sí. Y esa empresa tiene trabajadores que en este momento están en proceso de calificación por un accidente de trabajo o tuvieron un accidente de trabajo grave y todavía están incapacitados. Entonces muchas veces nos dicen, venga, es que yo pues sí me quiero pasar para Sura,
pero como este trabajador está incapacitado por un accidente de trabajo o está en proceso de una calificación, no me puedo pasar. Pues ahí lo que siempre le hemos respondido a las empresas, y también para que lo tengamos presente, es que la empresa puede hacer el traslado a la ARL Sura sin ningún problema, así ese accidente de trabajo pues está en proceso de calificación, de pérdida de capacidad laboral, o la persona siga incapacitada, porque la ARL donde ocurrió el accidente es la que sigue corriendo pues con toda la atención de ese trabajador. Diferente es cuando es una enfermedad laboral, pues ahí sí nosotros como Sura nos trajemos esa enfermedad laboral y nos toca asumir pues como todo el proceso de atención. Pero cuando es accidente de trabajo, que la persona está incapacitada o están en este proceso de calificación, pues démosle la tranquilidad a la empresa de que sí se puede trasladar para Sura sin ningún inconveniente, porque obviamente todo lo que es la atención del trabajador sigue siendo por la ARL donde está en este momento, y el proceso de calificación pues obviamente va a continuar. Así es como tú lo dices, eso es un tema muy importante y es necesario tener claridad acerca del tema. Las enfermedades laborales son heredables de ARL a ARL, es decir, que si tenemos una patología que ya está calificada como de origen laboral y nos cambiamos de ARL, el manejo va a continuar por la nueva ARL que está iniciando cobertura. Pero en accidente de trabajo es diferente. El accidente de trabajo o las secuelas del accidente de trabajo se deben manejar en la ARL en donde ocurrió el accidente de trabajo. Es decir, que si a Yasmina Álvarez le ocurrió un evento en 2015 y por ese evento de 2015 tiene unas secuelas específicas, debe recibir atención por la ARL en que ocurrió el evento al momento del evento. Es decir, en el 2015 tenía ARL Sura y en este momento tengo otro tipo de ARL. ARL Sura es quien me debe brindar todas las atenciones relacionadas con ese accidente de trabajo. Pero si es una enfermedad laboral, la heredamos y continuamos las atenciones por la nueva ARL. Listo. Eso en cuanto a calificación de origen. En cuanto a calificación de pérdida de capacidad laboral, tenemos también en la unidad de calificación médicos laborales especialistas en calificación de pérdida de capacidad para poder decir cuál es la pérdida de capacidad que tiene ese trabajador al momento de finalizar su rehabilitación y sus atenciones. Importante tener en cuenta que el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral se da en dos momentos. O cuando el trabajador alcanzó la mejoría médica máxima o cuando cumplió 540 días de ocurrido el evento y no ha podido lograr su mejoría médica máxima. Es decir, que si cumplió 540 días y no ha sido dado de alta por los especialistas, en ese momento se debe dar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, los médicos calificadores de la unidad de calificación de ARL Sura se basan en el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional y, como les decía ahorita, tienen en cuenta dos ítems fundamentales: las secuelas derivadas del evento laboral y el rol laboral o ocupacional que esté desempeñando el trabajador en ese momento. Ya con estos dos factores definen cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y emiten un dictamen de PCL. Ese dictamen es notificado también a todas las partes interesadas, porque en las calificaciones de pérdida de capacidad laboral también se puede aceptar o no aceptar ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se está dando y entrar en controversia si es del caso. Y también cuando se entra a controversia pasa también a las mismas instancias: Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional. ¿Qué es importante tener en cuenta en los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral? Y esto es importante dejarlo claro con las empresas. Cuando la pérdida de capacidad laboral es cero, quiere decir que el trabajador no presenta secuelas derivadas de ese accidente de trabajo y que el evento se cierra porque no presenta secuelas por el accidente de trabajo. La pérdida de capacidad laboral inferior a 5 indica que el trabajador sí presenta secuelas por su accidente de trabajo, pero que esas secuelas son pocas, inferiores al 5%, y no son indemnizables, no tienen ningún proceso de indemnización. Las secuelas entre 5 y 49.9 indican que hay una incapacidad permanente parcial y que hay una indemnización directamente proporcional al índice base de cotización de cada uno de los trabajadores.
Y cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, quiere decir que ese trabajador queda con una pensión por invalidez por ese evento laboral que padeció. Todos estos procesos de pérdida de capacidad laboral, como les decía, se notifican, se entra en controversia si alguna de las partes interesadas no esté de acuerdo con la calificación y se envían a juntas de calificación. Cuando se realizan los procesos de recalificación, ya sea de origen o de pérdida de capacidad laboral, cuando ya llevan más de un año de la última calificación y requieren que sea valorado nuevamente y definan una recalificación. Con relación a pérdida de capacidad laboral, ¿tenemos alguna inquietud? Estamos muy calladitos. Sí, están súper calladitos. Aunque como esto es algo como tan técnico, imagino que también están como analizando mucho la información. Prestando mucha atención. De igual Sí. forma, pues después de este espacio, si consideran necesario, podemos tener otro espacio de solución de inquietudes, porque ya se nos está pues terminando como el tiempo. Y si lo necesitan, pues también pueden quedar mi número de teléfono y el correo electrónico y los apoyo en cualquier solicitud o inquietud que presenten. Igual la idea sí es que conozcamos muy bien esta información, porque pues en el día a día, ustedes es el contacto pues al que siempre las empresas llaman, y esas dudas o lo que nos está aclarando acá pues Yasmín, es lo que casi siempre ustedes llaman a preguntar. Entonces sí que tengamos un poquitico de claridad cómo funciona ese modelo de atención en salud, cómo funciona el tema de pérdida de capacidad laboral, qué le puede responder a una empresa, pues, y si de pronto tiene alguna duda adicional, pues ya con Yasmín podemos tramitarla. Así es. Vamos a hablar un poquito de la solicitud de reembolso de gastos de traslado para las atenciones médicas. Este proceso también se puede realizar por medio de la página de ARL Sura, y cualquier inquietud con relación a los gastos de traslado para las atenciones médicas con la línea de atención. ¿Cuáles son los criterios para generar anticipo de los gastos de traslado? Porque son por anticipo o por reembolso. Por anticipo solo se dan en unos criterios específicos que son los que vamos a ver a continuación. Por reembolso se dan la mayoría de los gastos de traslado y se dan por el solicitud del trabajador llenando una documentación específica. Para generar anticipo son en los pacientes que hayan salido de cirugía o de una hospitalización, pacientes que presenten cirugía reciente que le limite la movilización, ya sea de miembros inferiores o miembros superiores, pacientes que estén en silla de ruedas o con movilización de miembros inferiores, pacientes que por la condición clínica no se puedan desplazar en transporte masivo y pacientes que tengan problemas graves de visión en ambos ojos. ¿Quién define el pago del anticipo en la línea de atención? Quienes analizan con el médico laboral las condiciones clínicas del trabajador y definen el gasto de traslado para las consultas médicas. Jazz. ¿Sí? Hay una pregunta que me han hecho en algunas oportunidades y es, me dicen, ¿el anticipo me lo consignan o el anticipo lo debo de pagar el trabajador cuando tiene la cita? Cuando es por anticipo, se lo consignan al trabajador. ¿Cómo? Pero el anticipo solo es en estos momentos específicos, cuando están de hospitalización, salida de cirugía o con limitación para la movilización. Por reembolso es cuando el trabajador hace el pago por sus propios medios, después llena la solicitud de reembolso y se le devuelve el dinero al trabajador. ¿Y qué hacen cuando hay algunas empresas que dicen es que el trabajador no tiene con qué pagar el tema del traslado, ¿cierto? Hay gente pues, que vive con lo básico y no tendría como para pagar. ¿Se puede hacer algo? Hacen la solicitud de anticipo en la línea de atención, quien evalúa el caso y define si se le puede pagar el anticipo. Si el trabajador tiene todas las condiciones para poder brindarle el dinero por anticipo, se lo realizan sin ningún inconveniente. Listo, Jazz. Jazz, yo te iba a hacer otra pregunta que también es muy frecuente y que la otra vez nos dijeron, no, es que no me paso para Sura porque es que en Sura no tienen la posibilidad de que en caso de algún evento haya transporte con helicóptero. Y en esta ARL sí hay. ¿Me puedes dar claridad o contarles pues a todos cómo sería el tema? Sí, el transporte helicoportado o el transporte en ambulancia, sea medicalizada o sea ambulancia básica, depende del estado clínico del trabajador, pero si el trabajador está en tan malas condiciones que requiere un transporte helicoportado,
obviamente se les va a prestar el servicio. Pero no porque sea necesario por una razón puntual de empresa o de trabajador, sino por las condiciones clínicas o por las condiciones de transporte. Si en algún momento alguna de las vías está completamente bloqueada y se requiere desplazar al trabajador desde el punto del accidente hasta que reciba las atenciones y no se puede hacer por vía terrestre, se realiza por vía aérea, de acuerdo al modelo de Medevac de empresa y al modelo de atención que tiene ARL Sura. Pero sí se realiza, claro que sí, en unas condiciones puntuales y específicas de acuerdo al evento, al estado clínico del trabajador y al estado de las vías para el traslado del paciente. Perfecto, gracias, Jazz. Con gusto. ¿Cuáles son entonces los requisitos para pagos a las empresas? Se hace la solicitud, esa solicitud no quiere decir que ya se le va a autorizar, sino que pasa a un proceso de análisis y aprobación y se define la autorización del pago. Esa solicitud de reembolso de gastos de traslado de atenciones médicas entonces requieren diligenciar el formato de solicitud de reembolso, la constancia de la atención recibida del trabajador y diligenciar el formato de relación detallada de la atención. Todos estos documentos están en la página de ARL Sura o se los podemos compartir también por correo electrónico si los necesitan. Importante tener en cuenta que el tipo de transporte, como lo hablábamos previamente, es autorizado de acuerdo a la condición clínica del paciente, la condición de salud que limita el desplazamiento, si está en silla de ruedas, si tiene tutores externos o si las condiciones de la vía no permiten que sea por vía terrestre. También se hace solicitud de reembolso para medicamentos, para atención médica y para alimentación y hospedaje si se requiere. Depende de la persona que requiera la atención y las condiciones clínicas, también se autoriza acompañante en los casos en que se requiera que la persona tenga un acompañante porque no se puede valer por sí mismo de acuerdo a las dificultades que tiene actualmente por su condición de salud. Bueno, eso en cuanto a la solicitud de reembolsos, que si quieren, como les decía, pueden bajar el formato por medio de la página de ARL Sura o se los podemos compartir pues en un correíto electrónico. Vamos a hablar en este momento de la herramienta de gestión de casos de salud y del canal de atención que tenemos por medio de la página de ARL Sura para las citas médicas. Como les contaba al principio de la charla, tenemos en la página de ARL Sura un modelo de gestión de casos de salud. En ese modelo de gestión de casos de salud tenemos información tanto de accidente de trabajo como de enfermedad laboral. Y esa información es en tiempo real, es en línea, de todos los casos reportados como presuntos accidentes de trabajo como enfermedad laboral. Podemos definir cuántos eventos reportados tenemos, cuántos trabajadores incapacitados tenemos a la fecha, cuántos casos pendientes tenemos por llenar el FURAT o que el FURAT está incompleto. Se puede reportar el FURAT por medio de la herramienta. Hay detalle de la información pertinente de cada uno de los procesos de atenciones, qué atención inicial recibió, si tiene proceso de rehabilitación física, qué citas tiene pendientes, si tiene incapacidad activa en el momento, si tiene proceso de pérdida de capacidad laboral, si está en proceso de controversia, el estado de la calificación de la profesionalidad de los eventos. Pueden descargar los casos que ya tienen cierre en el aplicativo o si quieren solicitar el cierre de algún evento lo pueden realizar. Y también pueden descargar análisis de información por accidentalidad o cuáles son los centros de trabajo que tienen mayor número de casos reportados, cuáles son las personas reincidentes, cuáles son los trabajadores con mayor número de días de incapacidad. Es una herramienta que nos brinda bastante información y que nos ayuda bastante para el análisis de accidentalidad de las empresas. ¿Cómo ingresamos entonces? Ingresamos a la página de ARL Sura, nos debemos loguear iniciando sesión. Y posteriormente ingresamos en donde dice auditoría, revisión y mejoramiento, gestión de casos de salud. Y esa gestión de casos de salud nos lleva a esta página en donde podemos revisar por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Podemos descargar informes, podemos enviar información a nuestros correos electrónicos, pero es importante también tener en cuenta que nos saca por defecto el último año que estamos revisando. En este caso nos sacaría por defecto la información del 2021. Si queremos revisar un evento puntualmente, debemos saber cuándo ocurrió ese evento o en qué año ocurrió ese evento para poder hacer el filtro. Y tenemos diferentes formas de filtración.
por empleados dependientes, por el estado de expedientes activos, por las calificaciones como sí o como no enfermedad laboral, si tenemos pacientes incapacitados o si solo queremos revisar un centro de trabajo puntualmente. Les digo, Yasmín, que esta herramienta es súper ganadora, o sea, realmente para las ofertas comerciales ha sido algo súper diferencial para las empresas, porque somos la única ARL que cuenta con esta herramienta. Entonces, anteriormente, cuando están con otra ARL, pues les toca esperar a esas mesas integrales, a llamar a un médico laboral, a que le diga cómo va el caso, si el caso está abierto, cerrado, solicitar el cierre, pero tener que reunirse con ese médico laboral. Con esta herramienta realmente no tienen que esperar eso, sino que como decía Yasmín, pues toda la información está actualizada, pueden visualizar si los casos están abiertos, cerrados, pueden tramitar el cierre de casos administrativamente, pueden también visualizar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que les han dado a esos empleados. Entonces realmente no tienen que depender de un médico laboral para estar visualizando qué está pasando con cada caso. Y también, por ejemplo, en los casos donde un trabajador se accidenta, se desaparece de la empresa, no contesta, no sabemos si está incapacitado, qué ha sido ese trabajador. En esta herramienta, pues las empresas pueden visualizar si el trabajador asistió a las citas, si tiene citas pendientes, cuántas citas tiene pendientes, en qué fechas asistió a las citas, cuántas terapias tiene pendiente. Entonces realmente le puede hacer todo un seguimiento a ese trabajador que está en ese momento incapacitado. Así es, y si alguna inquietud con relación a la herramienta, pues ahí se entraría en contacto ya con el equipo de salud de ARL Sura para que se pueda ahondar un poquito más en la información. Recordemos que no va a presentar información de historia clínica porque es confidencialidad de cada uno de los trabajadores y tampoco va a definir diagnósticos, pero sí va a tener información que se puede aportar en esta herramienta de gestión de casos de salud. Y el nuevo canal de solicitud de citas que se puede realizar por medio de la página web. Entramos entonces también a la página web y cuando ingresamos a la página web hay un lugar en donde dice solicitar citas para medicina general. Esto se realiza solo para las personas que hayan tenido un accidente de trabajo de nuevo y que no hayan recibido ninguna atención por el médico general. Porque cuando ya se requiere una atención adicional, es su segunda o tercera atención o requiere valoración por especialistas, no podríamos hacerlo por este canal, sino por medio de la línea de atención de Sura. O sea que este canal, si entiendo bien, Yasmín, es, yo tuve un accidente de trabajo, lo reportaron en el Jurat, pero no asistí nunca pues como al médico y en 2 o 3 días quedo como con algún dolor, puedo solicitar la cita por acá. Así es. Listo. Bueno, y para finalizar tenemos el micrositio de atención COVID, que es un micrositio también muy ganador, donde se tiene muchísima información que le va a servir a las empresas, en donde tenemos guías de reactivación económica, matriz de riesgos para COVID-19, protocolos de bioseguridad, listas de chequeo, encuestas de riesgo individual, la encuesta de síntomas diarios, tableros de caracterización de población, los protocolos de actualización y las recomendaciones que se tiene, información de vacunación, encuestas, aplicación de regreso seguro y toda esta información le sirve muchísimo a las empresas, inclusive está también delimitado por sector económico y de acuerdo al sector que está cada una de las empresas puede recibir la información que requiere. Bueno, esta es la información que yo les traía. Qué pena que me pase un poquito del tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, ninguna. Yasmín, muchísimas gracias. ¿Tú nos vas a compartir la información? Sí, claro que sí. Yo le comparto entonces la presentación a Dianita, también le comparto el instructivo de la herramienta de gestión de casos de salud, el formato de reembolso y toda la información que les pueda servir para compartir con las empresas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos acá por acompañarnos y nos vemos dentro de 15 días. Yasmín, muy amable. Bueno, ustedes Que muchas estés gracias. bien. Feliz Chao. día. Muchas Mil gracias. gracias a todas. Chao. Hasta luego.